Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. En concreto, estamos hablando de Sociología y Antropología Social. Hablemos de los costos y beneficios de la crianza de los niños. La presión demográfica implica que las parejas son sensibles a los costos y beneficios que conlleva el proceso de reproducción. Los costos de criar niños incluyen la comida extra consumida durante el embarazo, el trabajo que se ha perdido por la mujer embarazada, los gastos implicados para proporcionar la leche materna y otros alimentos durante la infancia y la niñez, el esfuerzo de transportar los niños de un lugar para otro y en sociedades más complejas los gastos de ropa, alojamiento, cuidados médicos y educación. Además, el proceso del parto mismo es peligroso y a menudo supone un riesgo para la vida de la madre. Los beneficios de la reproducción incluyen la contribución que los niños hacen a la producción de alimentos, a los ingresos de la familia en general y al cuidado y seguridad económica de sus padres. Recientes evidencias sugieren que el ritmo al cual la generación de padres tienen niños está determinado por el hecho de si el tener un hijo más supone una ganancia clara de beneficios sobre costos para la pareja por término medio. Entre los cazadores-recolectores, los beneficios de tener más hijos quedan bastante reducidos debido a que no son capaces de hacer nada para aumentar el número de los animales y plantas salvajes que utilizan como alimento a medida que aumenta el tamaño del grupo. Con la llegada de la agricultura y los animales domésticos, el equilibrio entre los costos y beneficios de reproducción cambió a favor de tener más hijos. Hablemos del modo industrial de reproducción. Cambios semejantes en los costos y beneficios de criar hijos también están detrás de la transición demográfica que tuvo lugar en Europa, Estados Unidos y Japón. Esta transición supuso una caída en las tasas tanto de natalidad como de mortalidad y un descenso de la tasa de crecimiento de la población. Con la industrialización, los costes para criar hijos, especialmente después de la introducción de las leyes sobre el trabajo infantil y la enseñanza obligatoria, se elevaron rápidamente. Llevaba más tiempo adquirir la preparación necesaria para ganarse la vida. De aquí que los padres tenían que esperar más tiempo que antes para que pudieran recibir cualquier tipo de beneficio económico procedente de sus hijos. Los beneficios de criar hijos acabaron dependiendo cada vez más y más de una buena voluntad de ayuda en las crisis médicas o económicas que agobiaban a la gente mayor. Pero con el aumento del promedio de vida y el enorme crecimiento de los costos de la atención médica, se hizo cada vez más utópico para los padres esperar tal tipo de ayuda de sus hijos. Así pues, en las sociedades industrializadas, se han visto la necesidad de sustituir el viejo sistema preindustrial en los de hijos que cuidaban a sus padres ya mayores por los seguros médicos, los planes de jubilación y las residencias para la tercera edad. Prácticas de regulación de la población. Las culturas preindustriales regularon el tamaño de sus familias, minimizando los costos y maximizando los beneficios de la reproducción. En una época en que no había sistemas de prevención del embarazo ni conocimiento del ciclo ovulatorio humano, ¿cómo podía existir tal regulación? Se pueden establecer 4 grupos de prácticas que de alguna forma tienen un efecto regulador del crecimiento de la población. Un trato dispensado al feto y a los niños. Maltratar al feto, al bebé o al niño pequeño es un medio muy corriente de reducir los costos reproductivos, desde la actitud pasiva por evitar la muerte del feto, del bebé o del niño, a los esfuerzos activos por buscar su muerte, hay una sutil gradación. La plena protección del feto supone una dieta complementaria para la mujer embarazada y una reducción de su carga del trabajo. El aborto directo aparece con dietas de hambre impuestas a las mujeres embarazadas, hacerlas ingerir alguna sustancia tóxica. Algunas formas de infanticidio son tan prácticas y tan practicadas como el aborto. De nuevo existe una sutil gradación desde métodos indirectos a métodos directos. El infanticidio indirecto comienza con una alimentación inadecuada y con un trato indiferente y descuidado, especialmente cuando el niño se pone enfermo. El infanticidio directo supone una privación total de alimentos más o menos rápida, deshidratación, exposición a los elementos. A menudo no existe una clara diferencia entre el aborto y el infanticidio. Desde un punto de vista émic, estas muertes rara vez son consideradas como homicidio. Otro punto, el trato dispensado a las mujeres, que puede hacer elevar o rebajar la edad a que las mujeres comienzan a ser capaces de tener hijos y la edad a la que ya no pueden concebir. También puede afectar al número total de embarazos que pueden tener. La malnutrición materna deficiente aumenta el riesgo de nacimientos prematuros y de bajo peso, suponiendo ambas cosas un aumento de la mortalidad fetal e infantil. La mala nutrición materna también disminuye la cantidad y calidad de la leche materna, disminuyendo de esta forma aún más las oportunidades de supervivencia del bebé. Otro punto sería la lactancia. La amenorrea,
que es la alteración del ciclo menstrual, es un síntoma típico de la lactancia natural. El efecto está asociado a la producción de prolactina, una hormona que regula la actividad mamaria. La prolactina, a su vez, inhibe la producción de hormonas que regulan el ciclo ovulatorio. La lactancia prolongada, baja o condiciones favorables, puede dar como resultado el espaciar los embarazos e intervalos de 3 a más años con un grado de fiabilidad comparable a la de los modernos métodos anticonceptivos. Y otro punto, la frecuencia del coito y su programación. La abstinencia coital puede ser mantenida lo suficiente como para reducir los embarazos. Los efectos de la menorrea debida a la lactancia pueden reforzarse con la abstinencia coital mientras la madre continúe amamantando al niño. Además, distintas formas de actividad sexual no reproductiva pueden influir en las cifras de fertilidad. En este sentido, la homosexualidad, masturbación, el coitus interruptus y las técnicas heterosexuales no coitales para alcanzar el orgasmo pueden tener un cierto papel en la regulación de la fertilidad. Hablemos de la influencia de enfermedades y otros factores naturales. La mayoría de las grandes enfermedades epidémicas letales, como la viruela, la fiebre tifoidea, la gripe, la peste burbónica y el cólera, están principalmente asociados a poblaciones urbanas densas, más que a las culturas de cazadores-recolectores dispersos o de pequeñas aldeas. La capacidad para recuperarse de las infecciones está estrechamente relacionada con el nivel general de salud corporal, que a su vez está muy influenciado por la dieta, especialmente por niveles equilibrados de proteínas. El papel de la enfermedad como un regulador a largo plazo de la población humana es hasta cierto punto una consecuencia del éxito o fracaso de otros mecanismos que regulan la población. Solamente si estas alternativas son ineficaces, la densidad de población aumenta, la eficiencia productiva cae y la dieta se deteriora, y es entonces cuando las enfermedades van a suponer una prueba importante en el crecimiento de la población. Y de la organización económica diremos que en un sentido más restringido la economía alude a la asignación de medios escasos de tal manera que se maximice la consecución de los fines y se minimice el gasto de los medios. En sentido amplio, la economía se refiere a las actividades con las que una sociedad se abastece de bienes y servicios. Los dos definiciones de economía no son necesariamente incompatibles. Los antropólogos subrayan el hecho de que las motivaciones para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios están moldeadas por las tradiciones culturales. Las distintas culturas valoran distintos bienes y servicios y toleran o prohíben diferentes tipos de relaciones entre la gente que produce, intercambia y consume. Los rasgos de la economía que se van a discutir en este capítulo son de naturaleza organizativa. A veces se le llama relaciones de producción, incluyendo cuestiones como el intercambio y consumo de productos y servicios, la propiedad o el control diferencial del trabajo y el acceso a la tecnología y los recursos naturales, y la división del trabajo. La producción y reproducción no pueden llevar a cabo sin los componentes organizativos de la economía, componentes que a su vez imponen límites en la producción y en la reproducción. La mayor parte de lo que es producido por el trabajo humano se distribuye mediante el intercambio. Los casos de consumo directo por parte de los productores constituyen la excepción. Los humanos no pueden vivir sin intercambiar su trabajo o los productos del mismo entre sí. Sin embargo, las pautas de intercambio difieren claramente según las culturas. Siguiendo la obra del economista Karl Polanyi, los antropólogos han distinguido 3 tipos principales de intercambio: el recíproco, el redistributivo y el de mercado. Hablemos de ellos, de los intercambios recíprocos. Uno de los rasgos más sorprendentes de la vida económica de la sociedad de cazadores, recolectores y agrícolas de pequeña escala es la importancia de los intercambios realizados según el principio conocido como reciprocidad. En los intercambios recíprocos, el flujo de servicios y productos del trabajo no parece depender de un contraflujo definido. Los implicados en el intercambio toman según su necesidad y dan sin ninguna regla establecida de tiempo o cantidad. Todos los días distintos grupos se dedican a la caza y recolección, procediéndose al atardecer a la distribución de alimentos. A la postre, todos los adultos habrán dado y recibido alimentos. En todas las culturas se da alguna forma de intercambio recíproco, sobre todo entre parientes y amigos. En economías en las que predomina la reciprocidad, el intercambio claramente asimétrico no pasa inadvertido. Los gorrones no gozan de las simpatías de nadie, así algunos individuos tendrán fama de recolectores diligentes o cazadores excepcionales, mientras que otros adquieren la reputación de gandules o remolones.
No existen mecanismos específicos que obliguen a los deudores a saldar la cuenta, pero sí existen mecanismos sancionadores para evitar que haya aprovechados. Lo que distingue pues el intercambio recíproco no es simplemente que se regalen productos y servicios, sin ningún pensamiento o expectativa de devolución, sino más bien que 1. Que no hay ninguna devolución inmediata. 2. Que no se efectúa ningún cálculo sistemático del valor de los servicios y productos intercambiados. Y 3. Que no se reconocen abiertamente este tipo de cálculos ni la necesidad de que la balanza se acabe nivelando. Al nivel de bandas y aldeas, pequeñas sociedades, precestrales, los bienes y servicios son producidos e intercambiados recíprocamente de tal modo que las nociones del balance, deuda o obligación material se mantienen en una posición subordinada desde un punto de vista émic. Esto se lleva a cabo expresando la necesidad de intercambio recíproco en forma de obligaciones de parentesco, creándose expectativa recíproca respecto de alimentos, vestimenta y alojamiento esencialmente. Entre los pueblos organizados en bandas y aldeas, los intercambios entre individuos que no tienen ningún lazo de parentesco tienen como fin la adquisición de objetos valiosos. Estas transacciones económicas se basan en el supuesto de que todos los individuos que intervienen tratarán de salir ganando en el intercambio, aunque sea a base de argucias, con lo que a veces este tipo de expediciones comerciales se convertían en peligrosas y guardaban un cierto parecido con partidas de guerra. Otro punto, el intercambio redistributivo. La evolución de los sistemas económicos y políticos es en gran medida una consecuencia del desarrollo de formas de intercambio coactivas, que suplen o sustituyen casi totalmente al intercambio recíproco. Las formas coactivas de intercambio no han surgido como una oposición súbita y plenamente desarrollada a las formas recíprocas, sino más bien como una extensión de estas. En el intercambio redistributivo, los productos del trabajo de varios individuos diferentes se llevan a un lugar central, se clasifican por tipos, se cuentan y después se distribuyen entre productores y no productores, indistintamente. Este sistema requiere un esfuerzo importante de organización y coordinación que se consigue normalmente gracias a individuos que actúan como redistribuidores. En el intercambio redistributivo hay que diferenciar dos modalidades, la igualitaria y la estratificada. La primera, la igualitaria. La forma igualitaria de redistribución corre a cargo de un redistribuidor que ha trabajado tan duro o más que los demás para producir los artículos que se van a distribuir y que una vez terminado el proceso se queda con lo mismo o menos que los otros. El redistribuidor carece de poder para obligar a sus seguidores a intensificar la producción y depende de su buena voluntad. La aportación a los fondos centrales es voluntaria y los trabajadores recuperan todo o la mayor parte de lo que han aportado o artículos de valor comparable. La fanfarronería del proveedor y el reconocimiento de la generosidad son incompatibles con las normas de etiquetas básicas. Y la otra modalidad, la estratificada, donde el redistribuidor se abstiene de trabajar en el proceso de producción y se queda con más parte que los demás y acaba acumulando posesiones materiales. El redistribuidor tiene poder para obligar a sus seguidores a intensificar la producción y son los trabajadores quienes dependen de su buena voluntad. Los trabajadores deben contribuir a los fondos centrales o sufrir castigos y puede que no se les dé nada a cambio. Las formas plenamente desarrolladas de redistribución estratificada implican la existencia de una clase de gobernantes con poder para obligar a otros a cumplir sus órdenes. La expresión de este poder en el ámbito de la producción y el intercambio da lugar a la subordinación económica de los trabajadores y su pérdida, parcial o total, del control sobre el acceso a los recursos naturales y a la tecnología, y sobre el lugar, tiempo y duración del trabajo. Y en cuanto a la infraestructura de la redistribución y la reciprocidad, diremos que la reciprocidad, refleja una adaptación a los modos de producción en los que la intensificación provocará rápidamente rendimientos decrecientes y un agotamiento del medio ambiente. Los cazadores-recolectores rara vez tienen oportunidad de intensificar la producción sin alcanzar el punto de los rendimientos decrecientes. La intensificación plantea una grave amenaza a tales pueblos en forma de distribución de la fauna, por lo que incitar a los cazadores a ser jactanciosos supone poner en peligro la supervivencia del grupo. A más alto grado de riesgo de supervivencia, más posibilidades de compartir. En cambio, en las aldeas agrícolas, en general, disponen de mayor margen para incrementar la producción mediante la inversión de trabajo, sin poner en peligro inmediato su eficiencia energética, agotando sus hábitats. En estas condiciones es ecológicamente aceptable recompensar con prestigio y el privilegio de la jactancia a los que desempeñan el papel de hacer que todos trabajen más duro en aras de aumentar la producción.
El intercambio de mercado, la compra y la venta. Los mercados aparecen en forma rudimentaria donde quiera que grupos de gente sin lazos de parentesco y estaños se reúnen e intercambian artículos, pero en este tipo de mercados, anteriores a la aparición del dinero, solo se intercambia una variedad muy limitada de bienes y servicios. Sin embargo, con el desarrollo del dinero de uso múltiple, los intercambios mercantiles pasan a dominar todas las demás formas de intercambio. En un mercado, el precio de los bienes y servicios intercambiados es determinado por compradores y vendedores que compiten entre sí. Prácticamente todo lo que se produce y consume tiene un precio, y la compraventa se convierte en una importante preocupación o incluso obsesión cultural. La compraventa en un mercado constituye un modo absolutamente distinto de intercambio a los estudiados hasta ahora, ya que especifica, con toda exactitud, el tiempo, cantidad y forma de pago. Además, a diferencia de la reciprocidad o la redistribución, una vez concluido el pago en dinero, no existen obligaciones ni responsabilidades posteriores entre vendedor y comprador. Los intercambios de mercado son, pues, destacables por el anonimato y la impersonalidad del proceso de intercambio y contrastan con los intercambios personales y basados en el parentesco de las economías preestables. Hablemos del dinero. Tanto la idea como la práctica de dotar a un objeto material de la capacidad de medir el valor social de otros objetos materiales, animales, gente y de trabajo, son casi universales. Estos objetos, colmillos, conchas marinas, utilizados como patrón de valor, se intercambian en todas partes por bienes y servicios. Sin embargo, salvo raras excepciones, estas monedas carecen de algunas de las principales características de las halladas en las economías de mercado. En esas economías, el dinero es comercial o dinero de mercado y es un medio de intercambio de uso múltiple que presentan los siguientes rasgos. Portabilidad. Tiene un tamaño y unas formas adecuadas para ser transportado de una transacción en otra. Divisibilidad. Sus diferentes formas y valores son múltiplos explícitos entre sí. Su convertibilidad. Es una transacción realizada con una unidad de valor alto. También puede realizarse con múltiplos de valor más bajo. Generalidad. Prácticamente todos los bienes y servicios tienen un valor monetario. Anonimato. Para la mayor parte de las compras, todo el mundo puede concluir la transacción al precio de mercado. Ilegalidad. La naturaleza y cantidad de dinero en circulación son controlados por el Estado. Y el capitalismo, diremos que el intercambio de mercado alcanza su máximo desarrollo cuando está inserto en la forma de economía política, llamada capitalismo. En las sociedades capitalistas, la compraventa mediante dinero se extiende a la tierra, recursos y alojamiento. El trabajo tiene un precio llamado salario y el propio dinero tiene un precio llamado interés. En comparación con otras formas de economía política, el capitalismo se puede describir como una economía política, en la que con el dinero se pueden comprar todas las cosas. El objeto de la producción no es simplemente proporcionar bienes y servicios valiosos, sino incrementar la posesión de dinero, es decir, obtener beneficios y acumular capital. El ritmo de producción capitalista depende de la tasa a la que puedan obtener beneficios y esta, a su vez, de la tasa a que la gente compra, usa, gasta y destruye bienes y servicios. Se dedica un enorme esfuerzo en potenciar el consumo. El prestigio no es para los que trabajan más duro o reparten la mayor parte de riqueza, sino para los que tienen más posesiones y consumen al ritmo más alto. En teoría, las economías políticas socialistas y comunistas intentaron sustituir el consumismo de mercado por formas igualitarias de redistribución e intercambios recíprocos. Sin embargo, los estados socialistas contemporáneos han ido derivando hacia economías monetarias de mercado, abandonando un modo económico, en ningún caso conocido, ha logrado finalmente alcanzar una sociedad sin clases. El capitalismo provoca inevitablemente desigualdades acusadas en la riqueza, cimentadas en la propiedad privada o acceso diferencial a los recursos y a la infraestructura de la producción. Como en todas las economías estratificadas, la coacción del Estado es necesaria para evitar que los pobres expropien la riqueza y privilegio de los ricos.